Levanta las manos al cielo conmigo. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por el privilegio que hoy me permite y que me concede poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran. Saludamos siempre a la audiencia dispersa en el mundo entero. Pasamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el privilegio de estar nuevamente delante de tu presencia, ante una audiencia en el mundo entero, y que tu Espíritu Santo es el que me ayuda y me fortalece y me dirige en esta mañana para ser un expositor fiel de tu palabra. Dios, te pido en el nombre de Cristo que tú hables a cada vida y respondas a cada necesidad. Por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por los méritos de Jesucristo te lo pido, amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es la necesidad de orar siempre. Hay dos parábolas: la parábola de la viuda y el juez injusto, que es del versículo 1 al 8, y la parábola del fariseo y el publicano, el versículo 9 al 14, que hablan sobre el mismo tema acerca de la oración. Dividí en dos partes. Primero, hay que orar con perseverancia, nunca desmayar. Y segundo, hay que orar con humildad. Cada una de estas parábolas tiene un mensaje específico para el oyente. Pero en esta mañana me voy a centrar para hablar únicamente la parábola de la viuda y el juez injusto, que le hemos titulado la necesidad de orar siempre. Cuando entramos a leer desde el versículo 1 en adelante, nos damos cuenta que Jesús les continúa hablando a los discípulos y les enseña una gran verdad a la luz de la Biblia sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué es la oración? Es un diálogo del hombre con Dios. Es expresarle a Dios de lo profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, lo que nosotros pensamos, deseamos, sentimos o anhelamos, o le manifestamos a Él. Dios escucha y Dios responde. Es el oxígeno para la vida espiritual del creyente. Es la vida misma. Dialogar con Dios es sumergirse en la vida misma del cual es Cristo. Y no solamente estamos hablando de decir palabras repetitivas, porque el Señor condenó en Mateo 23 a aquellos grupos religiosos que repetían y hacían largas oraciones a fin de obtener dinero o beneficio económico. Y Él habló de que la oración le presentó a sus discípulos cuando le dieron: Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Él presentó una oración modelo, no para que nosotros la repitamos, sino como un esquema del cual debe de ir en el orden. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer que toda la adoración al inicio de toda oración debe de ser dirigida al Padre Celestial. Toda oración que usted y yo hagamos todos los días debe ser dirigida al Padre Celestial. Eso lo dijo Jesús. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Toda oración debe ser dirigida al Padre Celestial, pero con una llave: en el nombre de Cristo. No va a ser dirigida a María, ni a ningún hombre, ni a ningún santo. No va a ser dirigida a ninguna persona, viva o muerta. Por eso el Señor abundantemente en su palabra nos dio toda la enseñanza acerca de la oración. Debe ser dirigida al Padre Celestial en el nombre de Cristo, no a nadie más. Esa es la manera. Como Él nos dice en 1 Timoteo 2:5, dice: hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, es el puente. Jesucristo es el medio del cual Dios ha provisto para que podamos acceder a toda esa preciosa relación con el Padre Celestial. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. Por eso es que la religión tradicional te está llevando a millones de personas al infierno, porque te han apartado la Biblia y te han sustituido las enseñanzas de Jesús por enseñanzas tradicionales de hombres, en donde te involucran que María es una mediadora y que María es la madre de Dios, cuando a Dios nadie lo parió. Dios es espíritu y es verdad. Dios nunca ha sido creado, ni fue creado, ni será, ni tendrá fin, porque Dios es espíritu y es verdad. En el principio creó Dios, dice el Génesis versículo 1, punto, da por sentado de la existencia de Dios. María entonces la madre del cuerpo de Jesús, en donde Dios encarnó en ese vientre, Dios espíritu, eso es otra cosa. Y dice en Lucas 1:47, dice: se regocija en Dios mi Salvador. María tuvo que reconocer la soberanía de Dios en su vida, aceptar el plan de Dios para ser salva, porque ella dice: me regocijo en Dios mi Salvador. Por eso, lamentablemente, quiero decirle, la oración que se haga en el nombre de María te lleva al infierno. La Biblia ya da un modelo de manera clara y categórica. María es santa, es salva y está en el cielo. María no es diosa. María no es mediadora de toda gracia. Ni María te va a escuchar ni te va a responder. Porque el cielo no es un supermercado donde todo el mundo está ocupado. Entonces te va a dirigir a la madre para que la madre le diga al hijo, el hijo le diga al padre, y es un enredo. No, nada de eso. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús, Juan 14, 13 y 14. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esa es la fórmula de la oración. Directamente al Padre en el nombre de Cristo. Y aquí presentamos el caso de una mujer, una viuda. Lucas, siendo un gentil y nunca fue apóstol, siendo médico, ayudante de Pablo hasta el último día, un hombre muy lleno del conocimiento y de la sabiduría de Dios para escribirle a un amigo romano que se había convertido al cristianismo. Escribe este precioso evangelio de Lucas y presenta más acontecimientos y casos y menciona más situaciones de las viudas que ningún otro escritor de los evangelios. Habla de aquella viuda de Naín que venía llorando a enterrar a su hijo y Lucas lo recoge, ningún otro evangelio lo habla. Y que Jesús detiene el féretro y resucita al joven y se lo entrega a su madre. Lucas habla de las bondades de Dios acerca de las viudas. Y habla de un incidente, en este caso de la parábola. Había en una ciudad un juez, que no es Dios por supuesto, porque no se puede comparar con Dios, porque este juez era malvado,
que ni temía a Dios, era anti-Dios, ni respetaba a hombre, era anti-sociedad. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: analicemos las viudas en el mundo oriental. Las viudas tenían 3 problemas. Primero, el hecho de ser mujer. De acuerdo a la ley, tenían una posición subordinada, escasa, limitada, inferior a los hombres. En la sociedad de Palestina, las mujeres no acudían a los tribunales porque estaban limitadas para actuar, por el hecho de ser mujer. Segundo, era una viuda. No tenía su marido que le podía representar ante la autoridad judicial. El hecho de ser viuda tenía limitaciones de representación, de apoyo, de ayuda. Y tercero, era una mujer pobre. No tenía dinero para pagarle el soborno al juez. No tenía el dinero para que el juez le hiciera justicia ante un adversario que había sido injusto con ella. Entonces ella acude al juez sin dinero y sin tráfico de influencia. Ante esa cruda realidad, esta mujer acude ante el juez. La primera vez y no recibe respuesta a su favor. Acude la segunda vez y tampoco recibe respuesta a su favor, pero tenía una característica: que esta viuda era perseverante, era insistente, era una viuda continua en hacer su petición. Por supuesto, vivía en el mismo domicilio donde el juez ejercía su función. Un juez que estaba acostumbrado a relacionarse con personas de todos los niveles, pero en especial con la gente de muchos recursos económicos, como hoy en día en nuestras sociedades pasa. Pero esta viuda no se cansa de hacer su petición, una sola petición: hazme justicia de mi adversario. No sabemos el tiempo que pasa, pero llega un momento determinado en que de pronto esa insistencia en la petición de que se le hiciera justicia cala en la vida de un hombre que es juez. Y dice el juez razonando dentro de sí: voy a hacerle justicia a esta viuda, porque no sea que de tanto que venga a verme solicitando lo mismo, me agote la paciencia. Voy a responderle. Sabía que la viuda no tenía dinero para pagarle soborno. Sabía que no tenía tráfico de influencia para que alguien con mayor autoridad que el juez le diera la orden. Sabía de que la viuda no podía hacer nada más que insistir en su ruego. Y aquí el enfoque principal de la parábola que Jesús nos presenta es la necesidad de perseverar en oración ante el Padre Celestial, ante cualquier situación que usted y yo estemos enfrentando. Y al final, después de tanto insistir la viuda, dice la Biblia que él no quiso por algún tiempo. Y no quiso por algún tiempo, pero después le hizo justicia. Y pregunta Jesús: oí lo que dijo el juez injusto. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Y pregunta Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso es en vano la oración que le hacemos a Dios? Hay oraciones rápidas de respuesta de parte de Dios, hay oraciones que son más lentas. Pablo dice: levantando manos santas sin ira ni contienda. Y manda el apóstol Pablo a que hagamos rogativas, oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia y por los que están en autoridad, por los reyes, por los príncipes, por los gobernadores, para que vivamos quietos y reposadamente. La oración se puede dividir en varios tipos de oración: de agradecimiento,
de alabanza, de oración. La oración de petición. Hay oraciones imprecatorias que no podemos hacer, ni hemos de hacer. Lo hacían los judíos, que son oraciones de venganza. Señor, estrella a los niños contra las rocas. Hay un salmo que habla sobre eso. Son oraciones de venganza. La iglesia ya no va a hacer esa oración. Pero sí la oración de justicia. Señor, hame justicia. Señor, respóndeme. Señor, mira mi problema, mira mi necesidad. Porque dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Habla Pablo en Romanos 13. Toda la venganza le pertenece a Dios. Si alguien te maldice, Él da una serie de recomendaciones. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, bendigáis y no maldigáis. Hay una serie de recomendaciones ahora en el Nuevo Testamento, en la etapa de la gracia que estamos atravesando. Porque oíste que fue dicho, dijo Jesús, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora es diferente. Oíste que fue dicho, aborreced a vuestro enemigo, pero yo digo, amad a vuestro enemigo. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Bendecid y no maldigáis. Porque ascuas de fuego estarás amontonando sobre la cabeza de aquel que tú le estás haciendo bien y él te está haciendo mal. Esa es la vida cristiana, es una vida de bendición, de oración y de amor al semejante. Entonces esta viuda, después de insistir durante un tiempo, recibió respuesta a su petición. Y dice Jesús, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, de entender de que habrán creyentes en la tierra cuando Él regrese a la tierra. Y es importante que hagamos el énfasis acerca de la fe. La fe tiene varias acepciones o varios significados. Y uno de ellos es creer de manera total y absoluta la palabra de Dios, pero creer con obediencia. Lo que Dios dice en su palabra, creer lo que dice su palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca cree que la hay. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos que la palabra es de Dios toda, desde el principio hasta el final, pero creemos también en un conjunto de doctrinas que pudiéramos llamarle normas de fe, que pudiéramos llamarle el cuerpo doctrinal, pero es parte de la fe, la aceptación de esa doctrina para la aplicación a nuestra vida. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, dijo Jesús, que hacerlo en privado. Cierra la puerta de tu aposento para que tu Padre que está en lo alto te mire en lo secreto y te recompense en público. Tu Padre que ve en lo secreto. La oración debe ser una conversación con Dios, una expresión del sentimiento más profundo de amor, de devoción, de deleite, de anhelo y de deseo para con Dios, hacia los demás o hacia uno mismo. Es una conversación maravillosa. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? Pablo dijo sin cesar. Daniel oraba 3 veces al día. David habla en un Salmo 55, versículo 17. Vamos a leer ese texto. Salmo 55. Vamos a ver por aquí. Bendito el nombre de Dios. Tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Qué cosa tan maravillosa. David oraba y se deleitaba en Dios. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Qué cosa tan maravillosa. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El Salmo 34 nos da otra lista de promesas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Clama a los justos y va a oír los libre de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay una cantidad de promesas en toda la palabra del Señor para su iglesia, para sus hijos. Dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que a usted le está haciendo falta en esta mañana? ¿Le falta salud? ¿Le falta un empleo? ¿Le falta dinero? ¿Le falta que Dios llene su vida espiritual? ¿Qué necesidad tiene usted? Dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y encontramos en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres de oración. Un Josué que se para en la tierra y le dice al sol, ordenándole: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y nunca hubo un día como ese, el cual Dios extendiera la luz del sol para que Josué luchara contra los enemigos y los derrotara. Nunca hubo un día como ese tan largo en la historia, dice la palabra del Señor, porque Dios atendió y respondió a la oración de un hombre. La oración de Ana clamando en su esterilidad para que Dios le diera hijo. Y derramaba su lágrima delante de Dios. Todo su corazón lo vertía en una vida de oración. Y dijo: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de la vida. Y Dios le dio 5 hijos, ya no solo uno. El primer hijo mayor se llamó Samuel. El pedido a Dios se llama Samuel. Eso significa Samuel. Y Dios se la bendijo porque la esterilidad en el Medio Oriente era causa de burla y de maldición. La mujer que no paría hijo. Y llega aquella mujer llamada Raquel a hacerle bochinche al marido y le dice: dame hijo si no me muero. Y ella, enojada, brava, como que el hombre era el culpable. Y le responde Jacob y le dice: ¿acaso soy yo Dios que te ha impedido parir o concebir hijos? Ella entendió que solo en Dios estaba la respuesta. Hasta que un día Dios escuchó y respondió a la petición de Raquel y le dio 2 hijos, José y Benjamín. Le dio 2 hijos. A José le puso el que añade, porque esperaba otro hijo por fe. Y Dios le dio a Benjamín, hijo de mi dolor, pero el padre le puso hijo de mi mano derecha. Raquel muere en camino a Belén Efrata, ahí la entierran. Muere en el parto, pero su hijo vive, llamado Benjamín. Y después de que Isaac, el padre Jacob, reconociera que su mujer Rebeca era estéril, pasó orando 20 años. Y a los 60 años le nació los hijos a Isaac, Esaú y Jacob. Esaú es Edom, Jacob es Israel. 20 años pasó orando Isaac. 40 tenía cuando se casó con Rebeca y 60 años tenía cuando esa mujer empieza a parir los 2 hijos. Una oración fue respondida por Dios. Abraham intercede en el Génesis 18, 19. Abraham intercede delante de Dios por su sobrino Lot y por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y Dios escucha y responde su oración y manda 2 ángeles a la caída de la tarde hacia Sodoma para que saquen a Lot y a su familia de Sodoma. La oración de un hombre que intercede salva de la muerte a la familia. ¿Cuál es tu necesidad?
Hay una sentencia que lee el profeta Isaías al rey Ezequiel y le dice: Jehová ha dicho, ordena tu casa porque vas a morir. Tenía una enfermedad violenta en su cuerpo que iba a morir, una llaga, probablemente un cáncer. Y ni siquiera se había ido el profeta Isaías cuando el rey Ezequiel voltea su rostro y pega a la pared llorando copiosamente. Le dice: Señor, acuérdate cómo yo he andado delante de ti en tus caminos, cómo me he comportado delante de ti. No me cortes mi vida a la mitad de mis días. Y antes que Isaías saliera de la puerta, Jehová le dice: regrésate y dale este mensaje al rey Ezequías y dile: así dice Jehová, te añado a tu vida 15 años más de vida. Y ponle una masa de higo en la llaga. Significa que era una enfermedad de la cual era visible en su cuerpo. No hay petición de la cual usted y yo le hagamos a Dios que quede vacía, sin fundamento, sin respuesta. Porque el Dios que tenemos es el único y verdadero Dios. Dios me ha permitido conocerle como Él se ha revelado en mi vida, y hoy me doy cuenta de que el Dios al cual yo le sirvo hasta el día de hoy es el Dios vivo y verdadero, que nunca desecha la oración del justo. Es un Dios que está con el cristiano las 24 horas del día, lo guarda en la entrada y la salida. Nos protege, nos suple, nos ayuda, nos bendice, nos dirige, nos habla, nos guarda. Y guarda a nuestra familia y responde a nuestras oraciones. Encuentro a un Moisés que se para clamando delante de Dios y le dice: si no perdonas a este pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. Era una oración atrevida que le hacía a Dios, y Dios le responde y le dice: quiero decirte que yo voy a raer del libro de la vida únicamente a aquel que peca contra mí. Dios es un Dios serio en su relación con Él. Moisés es un ejemplo de Cristo, un tipo de Cristo en la intercesión clamando por el pueblo de Israel. Y Dios le dice: voy a aniquilar a todo este pueblo, pero de ti voy a levantar una descendencia. Y Moisés le dice: ¿qué dirán tus enemigos? Los sacaste de Egipto para que en el camino lo destruyera y digan: ¿no pudo Jehová meterlo en la tierra prometida? Acuérdate del pacto que tú hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés le recordaba a Dios las promesas y los pactos. Y Dios siempre perdonó al pueblo por intercesión de Moisés. Y Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios perdonó al pueblo ese pecado específico porque no sabían lo que hacían. Y le dio 40 años de oportunidad, porque en el año 70 llega el general Tito con las huestes de soldados romanos y arrasa Jerusalén, donde mueren 1.100.000 judíos, dice Flavio Josefo, historiador secular judío. Dios le dio 40 años de oportunidad a una nación perversa que mató a Jesucristo. ¿Cuál es tu problema en esta mañana? ¿Cuál es tu necesidad? Hay oraciones que Dios nunca va a responder, aquellas que se hagan fuera de su santa voluntad. Elías le dijo: quítame la vida, y más bien Dios se lo llevó, y Elías nunca murió. Que no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Jonás le dijo: quítame la vida. Hay oraciones que Dios no responde, porque están dentro de su santa voluntad. Hay algunas personas que están atravesando situaciones difíciles, están diciendo al Señor: llévame, llévame, llévame. Y Dios no te lleva, porque ese potestad de Él. Y aquellos que le están diciendo al Señor: Señor, déjame, déjame, déjame. Y Dios se los va a llevar, porque ese potestad de Él. Dios hace lo que Él, dentro de su plan perfecto y en su voluntad, quiere. Así que, estimado amigo y hermano, quiero decirle que la oración al Padre Celestial en el nombre de Jesús es el modelo de oración y nunca queda deshecha. Ninguno de cuantos confían en Jehová será avergonzado. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.
Bendigo el nombre de Dios. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan